Mi hermana me señaló durante una discusión y dijo, eres la mayor decepción de esta familia. Lárgate de aquí. Así que hice las maletas y me fui sin decir una palabra. 2 semanas después, mi papá llamó, presa del pánico, ¿por qué no está pagado el préstamo? Y fue entonces cuando. Mi nombre es Daniela Hernández, y hace unos meses, mi hermana se paró a 3 pulgadas de mi cara, me señaló como si yo fuera basura bajo su zapato y dijo, eres la mayor decepción de esta familia. Lárgate de aquí. No lo susurró. No dudó. Lo dijo como si fuera un hecho que el mundo entero ya sabía. Y la peor parte no fueron las palabras. Fue la forma en que mis padres se quedaron allí parados, mirando, esperando a que yo desapareciera para que la velada pudiera seguir siendo perfecta. No grité. No discutí. Simplemente me quedé mirando su dedo a centímetros de mi nariz y me di cuenta de algo que debería haber entendido hace años. A sus ojos, yo solo era útil cuando necesitaban algo. Y en el segundo en que dejé de dar, dejé de existir. Así que me marché. No hice una maleta. No me despedí. Simplemente tomé mis llaves y salí de Puebla en coche, dejando que el frío aire de la noche cerrara la puerta de golpe detrás de mí. Durante 2 semanas, guardé silencio. Sin mensajes de texto, sin llamadas, ni siquiera una notificación. Era como si nunca hubiera sido parte de esa familia. Entonces, mi teléfono se iluminó. El nombre de papá. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz no era tranquila. No estaba enojada. Estaba llena de pánico. Daniela, ¿por qué no está pagado el préstamo? ¿Un préstamo? ¿Qué préstamo? Siguió hablando como si yo ya lo supiera, como si yo fuera la responsable, como si lo hubiera arruinado todo al irme. Y ese fue el momento en que lo entendí. La noche en que mi hermana me echó no fue el final. Fue el principio. Antes de contarles qué era realmente ese préstamo y cuán profunda fue la traición, asegúrense de suscribirse, activar las notificaciones y decirme en los comentarios qué harían si su propia familia les hiciera algo así. Van a querer escuchar el resto. Crecer en Puebla me moldeó de maneras que no entendí completamente hasta la edad adulta. La casa en la que vivía mi familia siempre parecía estable por fuera, pero por dentro, funcionaba con reglas que no estaban escritas, pero que se seguían con absoluta consistencia. En el centro de esas reglas estaba Sofía Hernández, la persona alrededor de la cual mis padres parecían decididos a construir su mundo. Incluso cuando éramos jóvenes, había un ritmo en el hogar que giraba en torno a sus necesidades, sus metas, su horario y su futuro. De niñas, las diferencias entre nosotras eran tratadas como una prueba de en quienes estábamos destinadas a convertirnos. Sofía sobresalía en todo lo relacionado con la atención, actividades en equipo, actuaciones, proyectos donde los maestros elogiaban la participación. Mis padres repetían las mismas frases sobre su potencial, usando el tipo de admiración que hace que todos los demás se desvanezcan un poco. De niña no le guardaba rencor por ello. Simplemente aprendí cuál era mi lugar. Yo era la más callada, la chica que prefería las computadoras, los rompecabezas y cualquier cosa que no requiriera estar en el centro de atención. Nadie me dijo que mis intereses estuvieran mal, solo que no eran del tipo que se celebraba delante de los demás. Con el tiempo, los logros de Sofía se convirtieron en la moneda de cambio de la familia. Si a ella le iba bien, parecía que todos nos sentíamos impulsados. Si tenía dificultades, se hacía un silencio en la casa, como si el propio aire tuviera que tener cuidado hasta que ella se sintiera mejor. Todo giraba en torno a mantener su camino despejado. Me adapté rápidamente, sabiendo que cuanto menos espacio ocupara, más fácil sería para todos. Ese hábito me acompañó hasta la edad adulta antes de que llegara a cuestionarlo. Cuando empecé a explorar la tecnología, encontré un camino que tenía sentido para mí, la codificación, el diseño, las tareas digitales, cosas que no necesitaban aplausos para importar. Mis padres intentaron apoyarme, pero su confusión se manifestaba a cada paso. Entendían el camino de Sofía porque encajaba en la estructura clásica, escuela, prácticas, exámenes, ascensos. El mío era trabajo remoto, proyectos digitales, clientes que se comunicaban a través de pantallas en lugar de apretones de manos. Lo trataban como una fase temporal, incluso cuando se convirtió en mi ocupación a tiempo completo.
Pero el verdadero cambio ocurrió cuando Sofía comenzó a prepararse para la Facultad de Derecho. Mis padres hablaban de su futuro como si el mundo estuviera esperando su llegada. Los gastos comenzaron a acumularse rápidamente, tasas de solicitud, libros, materiales, pequeñas emergencias que siempre parecían urgentes. Cada vez que surgía algo, la solución caía en mis manos sin mucha discusión. Pagué por una computadora portátil porque la suya se rompió durante la semana de exámenes finales. Cubrí el costo de los materiales de estudio cuando su cuenta se quedó corta. Compraba los víveres cuando mis padres andaban ajustados. Cada contribución parecía lo correcto en ese momento, sobre todo porque nadie preguntaba si yo podía gestionarlo. Asumían que podía, y yo hacía que funcionara. Poco a poco, estos pequeños actos se transformaron en algo que se parecía más a una expectativa que a un apoyo. Si Sofía necesitaba un recurso, yo era la opción lógica. Si mis padres tenían un mes apretado, me llamaban a mí primero. Me convencí de que era parte de ser confiable, que las familias funcionan a través de temporadas desiguales y que la mía simplemente se inclinaba en una dirección particular. No me di cuenta de cuánto espacio había cedido hasta que miré hacia atrás y vi el patrón con claridad. Cada petición venía con un entendimiento tácito de que mi papel era absorber el costo, para que el camino de Sofía permaneciera despejado. El patrón se mantuvo firme, volviéndose tan normal que romperlo nunca se me pasó por la cabeza. La vida se sintió diferente una vez que me mudé a mi propio apartamento cerca del centro de Puebla. La tranquilidad de ese lugar me dio espacio para ver las cosas con una claridad que nunca tuve en casa de mis padres. Trabajaba de forma remota para 2 clientes de tecnología, encargándome de tareas de infraestructura interna y pequeños proyectos de integración. El trabajo no era glamuroso, pero era estable. Y por primera vez, mis ingresos no estaban ligados a las expectativas de nadie más. Gestionaba mi horario, seguía mi progreso y sentía una sensación de control que me había faltado durante años. A medida que mi carga de trabajo aumentaba, también lo hacía mi confianza. Acepté trabajos como independiente, a veces quedándome despierta hasta tarde porque el ritmo de resolver problemas hacía que las noches se sintieran más ligeras que los días. Con cada proyecto completado, mis ahorros crecían. No se lo anuncié a nadie. Mantenerlo en privado se sentía más seguro. Mis padres nunca entendieron realmente lo que hacía, y explicarlo solo llevaba a la confusión. Así que les dejé creer que era un simple trabajo de computadoras. Nada serio. No valía la pena corregirlos. Esa independencia debería haber creado distancia, pero en cambio, acercó más a mi familia de maneras que no esperaba. Cada vez que las facturas se volvían abrumadoras para ellos, recurrían a mí sin dudarlo. Al principio, eran cosas pequeñas, una reparación inesperada del coche de mi madre, una factura de servicios públicos que se les pasó, un libro de texto que Sofía no podía permitirse. Cada petición llegaba con el mismo tono, como si pedírmelo fuera natural, casi automático. Yo me hacía cargo de esos costos en silencio, sin querer causar tensión. El patrón se profundizó cuando mi padre me presentó a alguien a quien llamaba un amigo de confianza, un hombre llamado Alan Pérez, a quien a menudo consultaba para obtener asesoramiento financiero. Alan trabajaba en bienes raíces y tenía la costumbre de presentar sus opiniones como si fueran hechos. Cuando se enteró de que trabajaba en tecnología, me habló como si yo fuera una niña jugando con máquinas en lugar de gestionar contratos reales. Mantuve mi distancia, pero mis padres lo admiraban inmensamente. Cuando él les decía algo, lo creían sin dudarlo. Con el tiempo, la influencia de Alan se filtró en las conversaciones sobre dinero. A menudo insinuaba que las personas con ingresos flexibles deberían contribuir más a sus familias porque no todo el mundo tiene ese privilegio. Mi padre repitió esas palabras más tarde, casi como si las hubiera ensayado. Sentí el cambio de inmediato, la forma en que la generosidad se convirtió en deber. Fue sutil pero inconfundible. Luego vino un periodo en el que Sofía se estaba preparando para otra ronda de exámenes, y los gastos se acumularon de nuevo. Mis padres estaban estresados y sus llamadas se hicieron más frecuentes. Cada conversación llevaba consigo esa suposición silenciosa de que yo podía cubrir los vacíos. Intenté ignorar la incomodidad que se apoderaba de mí, convenciéndome de que era temporal. Eso era más fácil que cuestionar porque la responsabilidad siempre recaía en mí. Finalmente, las peticiones cambiaron de forma.
En lugar de pequeñas contribuciones, se hicieron más grandes, vinculadas a plazos o emergencias que requerían transferencias rápidas. Incluso cuando dudaba, hablaban como si la decisión ya estuviera tomada. Me decía a mí misma que ayudarlos era lo correcto, lo responsable, lo que una hija confiable debería hacer. Esa justificación me mantuvo en pie más tiempo del que debería. No me di cuenta de lo mucho que se apoyaban en mí hasta una tarde en que revisé mi cuenta y me percaté de cuánto había dado sin que nunca me preguntaran si me suponía un esfuerzo. La revelación me golpeó más fuerte que cualquier petición individual. El patrón había crecido más rápido que mis límites, y yo lo había permitido. Sus necesidades llenaban cada espacio disponible porque nunca me opuse. Para cuando entendí cuán desequilibradas se habían vuelto las cosas, las expectativas ya estaban completamente formadas, y deshacerlas parecía imposible. La noche en que todo cambió llegó sin previo aviso. Era una pequeña celebración que mis padres organizaron para Sofía después de que ella superara otro paso importante hacia su carrera de abogada. La casa se sentía abarrotada desde el momento en que entré. Las decoraciones cubrían la sala de estar y parientes lejanos llenaban cada rincón como si asistieran a una ceremonia importante en lugar de una reunión informal. Me habían invitado a través de un breve mensaje de texto de mi madre. Nada personal ni cálido, pero fui de todos modos porque negarme habría provocado preguntas que no estaba lista para responder. Estar en ese ambiente me recordó cada momento en que había sido tratada como papel tapiz. La gente se movía a mi alrededor con facilidad, ofreciendo educados asentimientos antes de volver a dirigirse hacia Sofía. Ella se comportaba con una confianza que parecía crecer cada vez que recibía atención. Había un brillo a su alrededor, como si el orgullo de la familia se reflejara a través de ella con más claridad que nadie. Me quedé cerca de la mesa del comedor, manteniéndome al margen. Mi contribución a la velada, un maletín profesional que podría usar para su futuro trabajo, permanecía sin abrir sobre una silla. No esperaba una reacción dramática, pero ver a todos elogiarla mientras pasaban de largo me creó un peso en el pecho que no podía quitarme. Intenté pasar desapercibida como siempre lo había hecho, pero algo en la atmósfera lo hizo más difícil de lo habitual. Cuando mi padre levantó una copa en su honor, la sala se llenó de admiración. Los cumplidos rebotaban de pared a pared, cada uno reforzando la idea de que Sofía llevaba sola las esperanzas de la familia. Aplaudí como todos los demás, manteniendo mi expresión firme. La atención no me molestaba tanto como la suposición de que mi presencia apenas importaba. Durante años, me convencí de que permanecer en silencio era una forma de paz. Pero esa noche, se sintió más como una anulación. A medida que las conversaciones se hacían más ruidosas, alguien mencionó casualmente los préstamos estudiantiles y bromeó sobre cómo Sofía manejaría el pago una vez que consiguiera un trabajo bien remunerado. El comentario fue desenfadado, pero Sofía lo usó como una oportunidad para añadir algo que aterrizó bruscamente. Insinuó que las familias funcionan mejor cuando el hermano más capaz aligera la carga sin hacer un gran escándalo al respecto. El tono de su voz llevaba una certeza que dejaba claro que creía cada palabra. La gente a su alrededor se rió suavemente, asumiendo que era inofensivo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no por la broma en sí, sino porque exponía una creencia que todos parecían aceptar cómodamente. Ya no me sorprendían sus suposiciones, pero oírlas en voz alta en una habitación llena de parientes me obligó a enfrentar la verdad que había ignorado. La tensión dentro de mí se intensificó cuando Sofía giró ligeramente la cabeza, reconociendo que el comentario iba dirigido a mí sin decir mi nombre. Su expresión no contenía ira. Contenía un sentimiento de derecho. Años de expectativas tácitas cristalizaron de repente en un solo momento, y la atmósfera a mi alrededor se agudizó. Me quedé quieta, manteniéndome entera mientras el ruido continuaba a mi alrededor. Una presión se acumulaba detrás de mis costillas mientras intentaba procesar con qué facilidad desestimaban mis esfuerzos. Cada contribución que había hecho, cada favor financiero, cada momento en que intervine para ayudar, lo trataban como asistencia de fondo, no como algo que requiriera reconocimiento. Confiaban en mí sin reconocer el costo que suponía. Allí de pie, rodeada de personas que solo veían una versión de la historia, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No ira. No tristeza. Claridad. El desequilibrio se había extendido demasiado, y su peso finalmente se asentó en un lugar que ya no podía ignorar. Esa noche no rompió nada, pero reveló cuán frágil había sido todo desde el principio.
El cambio después de esa noche no ocurrió de manera ruidosa. Comenzó con los pensamientos tranquilos y prácticos que se colaron en mi mente una vez que el ruido de la fiesta se desvaneció. Empecé a prestar más atención al patrón que había permitido que creciera a mi alrededor. Cada petición de mi familia venía con urgencia, y cada contribución que hacía desaparecía en el silencio como si no fuera más que una transacción rutinaria. Cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de cuán profundamente el desequilibrio había moldeado mis decisiones. Mientras mi trabajo se estabilizaba, me encontré aceptando proyectos adicionales. No porque necesitara el dinero, sino porque la imprevisibilidad rodeaba a mis padres y a Sofía como una nube. Nunca lo dije en voz alta, pero me preparaba para el próximo gasto repentino. La presión financiera no me abrumaba, pero la responsabilidad persistía constantemente en el fondo. Se sentía como vivir bajo un goteo constante de expectativas. Durante este tiempo, volví a cruzarme con Alan Pérez. Apareció en casa de mis padres durante una de mis raras visitas, ofreciendo consejos con la misma confianza de antes. Alan actuaba como si entendiera las obligaciones familiares mejor que nadie, y se comportaba con el aire de alguien que disfrutaba viendo a la gente depender de su guía. Tenía una forma de hablar que hacía que las sugerencias casuales sonaran como pasos obligatorios. Mis padres absorbían cada palabra que decía. Cuando Alan insinuó que contribuir más al hogar era una extensión natural de mis afortunadas circunstancias, ellos repitieron la idea más tarde como si se hubiera originado en ellos. Escucharlo se sentía como ver reescribir una historia mientras yo permanecía en silencio en un rincón. Alan no era la causa del desequilibrio, pero lo amplificaba de una manera que hacía que el peso se asentara más pesadamente sobre mis hombros. Alrededor de este periodo, Sofía enfrentó desafíos más difíciles en su programa. La presión que experimentaba parecía extenderse a toda la familia, como si sus dificultades se convirtieran en una crisis compartida. Cuando necesitaba algo materiales de estudio, tasas, transporte, mis padres me transmitían el mensaje sin dudarlo. Su tono no era exigente, pero conllevaba una expectativa que se sentía arraigada. Rara vez me negaba porque oponerme invitaba a una tensión que no tenía la energía para navegar. Las peticiones continuaron creciendo, alcanzando un nivel en el que ya no llevaba la cuenta de cuánto contribuía. Me decía a mí misma que era temporal, una fase que se nivelaría una vez que Sofía alcanzara sus metas. Pero en el fondo, sentía que el patrón se estaba solidificando. Mi familia se apoyaba en mí porque era conveniente, no porque fuera justo. Durante este periodo de tiempo, aprendí más sobre mis propios límites de lo que esperaba. Me di cuenta de que la resiliencia puede convertirse en negación cuando te acostumbras demasiado a cargar más de lo que te corresponde. Comprendí con qué facilidad la generosidad se convierte en obligación cuando nadie cuestiona la distribución de la responsabilidad. La verdad pesaba en mi pecho, había permitido que sus necesidades eclipsaran mis límites. Una tarde, mientras revisaba un conjunto de facturas para un nuevo proyecto independiente, la conciencia me golpeó con una fuerza clara. Había dado más de lo que podía justificar, no en un solo momento, sino a través de una larga serie de elecciones que se mezclaron hasta que el total se sintió imposible de calcular. El desequilibrio no fue un accidente. Fue una estructura construida lentamente, reforzada por años de pequeños momentos en los que guardé silencio. De pie en mi escritorio, rodeada por la quietud de mi apartamento, comprendí hasta qué punto se habían desviado las cosas. Su peso no era dramático. Era constante, innegable y profundamente arraigado. La revelación aún no provocó una acción, pero se asentó con una claridad que no podía ignorar. La distancia entre lo que daba y lo que recibía se había vuelto inconfundible. El punto de inflexión se fue asentando lentamente, comenzando en una de esas mañanas sin incidentes en las que el silencio dentro de mi apartamento se sentía más pesado de lo habitual. Había estado haciendo malabares con varias tareas a la vez, equilibrando el trabajo por contrato con algunos proyectos personales, tratando de recuperar una sensación de control sobre mis finanzas después de meses de dar constantemente. La carga de trabajo no era el problema. La presión provenía de darme cuenta de cuánto de mi esfuerzo había sido moldeado por la anticipación en lugar de la intención. Trabajaba duro porque esperaba otra llamada, otro mensaje, otro momento en el que me necesitaran antes de que me reconocieran. Mientras organizaba mis registros esa mañana, noté cuán dispersos se habían vuelto mis documentos, pagos para mis padres, transferencias para Sofía y gastos de rutina se mezclaban entre sí sin ninguna estructura.
Revisarlos me hizo sentir como si estuviera mirando la vida de otra persona, una vivida según obligaciones que no había elegido por completo. La claridad me inquietó, y no podía quitarme la sensación de que algo más profundo estaba mal. Durante este periodo, mi padre se comunicó con más frecuencia de lo habitual, aunque nunca sobre asuntos emocionales. Sus llamadas siempre se centraban en la logística, facturas, plazos, déficits inesperados en su presupuesto. Incluso sin mencionar a Sofía directamente, las peticiones se sentían ligadas a su camino de maneras que ya no podía ignorar. Sentí que el estrés en su casa estaba aumentando y que se inclinaban por el camino de menor resistencia, yo. Por la misma época, Sofía se volvió más distante. No me contactaba directamente, pero veía rastros de su estrés a través de los mensajes de mi madre. Hablaban de largas noches, presión por los exámenes y el miedo a quedarse atrás. Nada de eso me sorprendió. Lo que me llamó la atención fue la expectativa subyacente de que sus dificultades justificaban cualquier carga que recayera sobre los demás. Me recordó con qué facilidad la presión de una persona podía convertirse en la responsabilidad de todos los demás. Comencé a notar pequeñas inconsistencias en sus explicaciones, números que no cuadraban, menciones vagas de gastos que no coincidían con declaraciones anteriores. No era dramático, pero creaba una leve sensación de inquietud. Mi intuición me decía que algo se estaba ocultando, o al menos suavizando, antes de presentármelo. No confronté a nadie. Simplemente observé, dejando que la conciencia se asentara. Por esta época, conocí a alguien nuevo a través del trabajo, un coordinador de sistemas llamado Nathan Benítez. Colaboraba con uno de mis clientes y, a través de nuestras interacciones, aprendí con qué cuidado manejaba sus propios límites. Nathan abordaba las responsabilidades de manera diferente, separando el trabajo de las obligaciones personales con precisión. Ver cómo navegaba por su vida me hizo darme cuenta de cuánto había desdibujado mis propias líneas. Su ejemplo no pretendía ser un consejo. Sin embargo, me empujó a reflexionar sobre el desequilibrio que había aceptado durante tanto tiempo. A medida que pasaban las semanas, la tensión emocional de llevar las expectativas de mi familia se profundizó. Sentí el peso de maneras sutiles, en la tensión en mis hombros, en las pausas antes de responder a los mensajes, en los momentos en que miraba mi pantalla sin absorber la información. Reconocí las señales de agotamiento que se infiltraban, no por el trabajo, sino por la responsabilidad sin reciprocidad. La tensión final llegó una noche cuando revisé mis extractos bancarios después de un largo día. Calculé la cantidad acumulada que había contribuido a lo largo del tiempo. No con precisión, pero lo suficiente como para ver el alcance. El total me dejó atónita. No fue el número en sí, fue la revelación de que había llegado a ese punto sin reconocer el costo. La generosidad que una vez ofrecí libremente se había convertido en una silenciosa erosión de mi estabilidad. De pie en la penumbra de mi sala de estar, comprendí que el desequilibrio había llegado a un punto en el que continuar sin cambios rompería algo en mí. La claridad era nítida, constante e imposible de ignorar. Lo que se avecinaba no era una respuesta a un solo momento, sino la consecuencia de años pasados absorbiendo lo que otros ponían sobre mis hombros. La comprensión se asentó como un umbral. Una vez cruzado, nada volvería a ser igual. Una calma lenta y deliberada se apoderó de mí en las semanas siguientes, del tipo que crece solo después de que cada señal de advertencia ya ha sido ignorada. Ya no sentía ira. En cambio, había una conciencia constante de lo lejos que había dejado que las cosas llegaran. Esa claridad se convirtió en el impulso que necesitaba cuando una carta del banco llegó una tarde tranquila. El sobre parecía ordinario, pero las palabras en su interior lo enfocaron todo. Hacía referencia a una cuenta vinculada a mi nombre, una que nunca había abierto, que mostraba un saldo vencido que hizo que se me encogiera el estómago. No había malentendido posible. Alguien había usado mi identidad. La revelación no me sorprendió tanto como esperaba. Se sintió como ver la última pieza de un rompecabezas encajar en su lugar. Reconocí el patrón, el momento, la desesperación silenciosa que debió haber impulsado la decisión. Incluso sin pruebas todavía, entendí quién habría cruzado ese límite porque la línea ya se había desdibujado tantas veces que probablemente le pareció natural cruzarla. Las siguientes horas transcurrieron con una claridad nítida. Saqué todos los documentos que había guardado a lo largo de los años, extractos bancarios, transferencias digitales, recibos antiguos y registros de cada contribución que había hecho.
Ordenarlos no me hizo sentir reactiva ni emocional. Se sintió como un procedimiento, como limpiar una habitación que había ignorado durante demasiado tiempo. Con cada página añadida a la pila, vi la forma completa de lo que había permitido. El desequilibrio se había convertido en algo visible, innegable y peligrosamente explotable. Contacté al banco, luego a un abogado. Las conversaciones fueron directas, basadas en hechos en lugar de sentimientos. Cada paso que daba me separaba aún más de la versión de mí misma que toleraba el peso de la responsabilidad sin cuestionarlo. Lo que más me sorprendió no fue el daño financiero. Fue la aceptación silenciosa con la que había vivido, como si mi valor existiera solo en cuanto podía absorber. Esa revelación tuvo más impacto que la propia deuda. A medida que avanzaba la investigación, la verdad se desveló con preciso detalle. La cuenta no autorizada había sido creada durante uno de los periodos de alta presión de Sofía, utilizando información extraída de documentos a los que tenía fácil acceso en casa de nuestros padres. Los fondos estaban vinculados a gastos que ella no había revelado, y el saldo se había disparado en el momento en que omitió un pago. Verlo confirmado no me trajo satisfacción, me trajo cierre. Demostró lo que había sospechado en silencio. Incluso cuando me negué a reconocerlo, mis padres se pusieron en contacto repetidamente una vez que la situación se volvió imposible de ignorar para ellos. Sus mensajes llevaban una mezcla de pánico e insistencia, como si resolver el problema siguiera siendo mi responsabilidad. Leí cada uno de ellos en silencio. Por primera vez, no me sentí impulsada a arreglar lo que se había roto. Su urgencia ya no tenía poder sobre mí, y la distancia que había mantenido finalmente se sintió justificada. Cuando se presentaron los documentos formales, no miré hacia atrás. No debía explicaciones ni consuelo. La verdad ya estaba escrita en el rastro de papel que habían decidido ignorar. Cortar los lazos no fue un momento dramático. Fue una decisión silenciosa moldeada por años de desequilibrio. Me alejé no por venganza, sino por autopreservación. En la quietud que siguió, algo inesperado se asentó en mí. Paz. No del tipo frágil que solía perseguir manteniéndome invisible, sino una sensación arraigada de pertenecer de nuevo a mi propia vida. El silencio me dio espacio para reflexionar sobre lo que había aprendido. Los límites protegen más que las finanzas. Protegen la identidad. Una familia que exige sin reconocer el costo no está preservando la unidad, la está consumiendo. Y a medida que avanzo, la lección se volvió inequívocamente clara: amar a las personas no significa cargarlas. Y marcharse no es crueldad cuando quedarse significaría perderse. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.